Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, una vez más, como todos los miércoles, muy puntuales con ustedes, transmitiendo en vivo y en directo nuestra entrevista de todas las semanas. Gracias por acompañarnos, empiécese a conectar con nosotros a través de YouTube como ustedes lo saben hacer y siempre pues más agradecida que nunca. Cada miércoles va aumentando el número de personas que se conectan con nosotros para seguirnos. Y luego, como ustedes bien saben, en la galería de Alba Cecilia en directo, en BPI TV, ustedes van a encontrar la entrevista que hemos realizado desde el momento en que comenzamos esta jornada. Bueno, hoy para mí de verdad es un placer porque después de muchísimos años que pues como reportera tuve la ocasión en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, valga la redundancia, de venir aquí al Consejo Nacional Electoral. Estoy de nuevo en el Consejo Nacional Electoral y estoy porque toqué la puerta del rector Luis Emilio Rondón para conversar con él y me la abrió y aquí estoy en su oficina y le agradezco muchísimo al rector poder conversar con él porque viene un proceso electoral que le guste a una buena parte de la población y no le guste a otra parte de la población, está allí presente. Es el 20 de mayo y nosotros como medios de comunicación social estamos también obligados a conversar sobre el tema. Y por eso, rector, le agradezco mucho que me haya permitido venir hasta aquí, conversar con usted aquí en su oficina, con su gente que nos han atendido maravillosamente. No, muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos los usuarios de BPI, a quienes nos ven a través también de las redes sociales, Alba. Encantado y con un gran gusto te recibo aquí en el Consejo Nacional Electoral, en particular en mi oficina, con el propósito de que podamos intercambiar las opiniones, información tan importantes acerca del proceso electoral que ya estamos a escasos pocos días del día domingo para la elección del candidato, presidente de la República y los consejos legislativos en los estados. Bueno, debemos decir que el rector Luis Emilio Rondón, es rector principal del Consejo Nacional Electoral, pero además también es presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, tiene 24 años. 25 ya. 25 ya en el Consejo Nacional Electoral, trabajando aquí y está estudiando un doctorado en Ciencias Políticas. Correcto. Bueno, es que no podía ser un doctorado de otra cosa. Correcto. Porque después de 25 años, rector, en esta carrera larga, ardua, difícil, complicada, y que además es interesante también, el tema electoral. Interesante, yo aprendí con el transcurso de los años, yo ingresé en el Consejo Nacional Electoral como estudiante de la carrera de Derecho con 18 años de edad y la verdad que me permitió a través de todos estos años, no solo el graduarme de abogado, después de la especialización en sistemas y procesos electorales, de la cual soy profesor en estos momentos, luego inicié el doctorado y todo esto a la luz de la experiencia que corresponde las actividades del día a día en el área electoral. Todo esto con el propósito, Alba, de uno contribuir desde el punto de vista de el quehacer del oficio como funcionario público, servidor público, con la experticia y la formación académica que realmente las instituciones debemos ofrecerle al ciudadano, desde el punto de vista de un servicio que esté orientado hacia el propio ciudadano. Eso es lo fundamental desde el punto de vista de la visión que debemos tener de las instituciones hacia el venezolano. Por eso es que este proceso electoral del próximo día domingo, Alba, proceso que ha generado un sinnúmero de controversias en el país, lamentándolo mucho, un proceso electoral atípico que desafortunadamente se desarrolla en el marco de una crisis institucional, sociopolítico, económica, que realmente nos hacen que este proceso no tenga comparación con ninguno otro que ya hemos transitado dentro de lo que corresponde a nuestra cultura democrática. Un minuto ahí, Sí, me voy a detener ahí, me interesa mucho justamente que arranquemos con eso. Este primer bloque lo quería dedicar, rector, a eso, a eso que sentimos los ciudadanos en ese momento. O sea, nos quedan unos días para las elecciones, son el domingo, y hoy es día miércoles, y todavía hay gente que está en una disyuntiva, una buena mayoría de la población, que dice, Dios mío, ¿será que voto? ¿Será que no voto? La discusión está en la calle, vas a un supermercado y esa es la discusión, estás en una cola, veníamos en el carro, y esa es nuestra discusión. Es que yo estoy convencido, Ana, que hay actores políticos que están interesados precisamente en desestimular y desvalorizar el ejercicio del voto en Venezuela.
Y esto es sumamente perverso en el sentido de que cuando las mayorías no concurren a un proceso electoral, terminan decidiendo las minorías. Y es por eso precisamente que frente a todas estas circunstancias de crisis generalizada en el país, es fundamental que los venezolanos pensemos y reflexionemos sobre el qué hacer el día domingo, sobre cuál es el aporte que realmente podamos hacer cada uno de nosotros para contribuir a aliviar con esta severa crisis política que tiene el país. Yo le decía al rector Luis Emilio Rondón cuando empezamos a conversar antes de la entrevista, que yo no podía, como ciudadana y como venezolana, esperar otra cosa de un rector del Consejo Nacional Electoral que llamar a la participación electoral. No podemos esperar de un rector que diga, miren, vamos, yo como tengo las ideas cercanas a la oposición y comparto muchas de sus ideas, yo pienso que no se puede ir a votar. O sea, un rector no puede llamar a no votar, obviamente, ese es su trabajo. Pero yo quisiera también que usted me convenciera a mí por qué tengo que ir a votar. Correcto. Lo primero que le quiero preguntar, ciertamente, como dijo Tibisay Lucena, ¿el proceso del domingo está blindado? Bueno, es que lo primero que tenemos, porque es que creo, Alba, para precisamente poder orientar adecuadamente a los televidentes y a quienes nos escuchan, es que este proceso electoral que, como te señalaba, atípico, parte de precisamente de un andamiaje que desde el punto de vista del funcionamiento del Estado venezolano, en este momento nosotros tendríamos que decir que el Estado venezolano es disfuncional desde el punto de vista de las atribuciones y funciones que cumplen cada uno de los órganos del poder público y del cual el poder electoral no escapa. Cuando visualizamos algo, una cosa que es sumamente grave, que una instancia distinta al poder electoral, que es quien tiene las competencias desde el punto de vista constitucional para convocar este proceso electoral, realice la convocatoria como lo hace la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente usufructuando en perjuicio de las competencias exclusivas del poder electoral, y nada más y nada menos, algo, sino que además traslada la temporalidad del mes de diciembre, donde normalmente, el último trimestre del año, donde normalmente se celebra la elección presidencial como parte de la costumbre electoral venezolana, y se traslada para el mes, primero para el mes de abril, como se había dictado por ese acto constituyente, y luego lo modifica en una cosa que desde el punto de vista jurídico tiene muchísimas deficiencias, en una reconvocatoria para el mes de mayo. O sea, cuando evidentemente lo que está detrás de eso es un claro interés político en favorecer una parcialidad política. Bueno, estas circunstancias, Alba, de el desequilibrio del punto de vista de el quehacer de las instituciones del Estado venezolano, donde unos entes o poderes del Estado ejecutan actividades que no les son propias o no están señaladas expresamente en la Constitución, o dejan de hacerlas que le están expresamente señaladas en la Constitución, en nada contribuye precisamente a generar un escenario de certidumbre, de confianza en la realización de un proceso electoral tan fundamental para la vida de los venezolanos como es la elección del presidente de la República. ¿Cómo se puede entender si es un proceso atípico, como usted ha dicho, rector, y se desarrolla en una crisis institucional importante? ¿Cómo podemos, los ciudadanos que están todavía en esa indefinición de si ir a votar o no, entender que, oye, si es atípico, ¿por qué voy a votar si es atípico? ¿Por qué? Alba, todas estas circunstancias que yo te estoy describiendo, lo que han procurado, lo que han traído como consecuencia es debilitar nuestro sistema democrático. Y frente al debilitamiento, que a mi juicio inclusive está premeditado por algunos actores políticos, la respuesta del venezolano no puede ser otra que mayor democracia. Frente a quienes en definitiva debilitan la democracia, lo que los venezolanos tenemos desde el punto de vista de nuestra Constitución, desde el punto de vista de nuestro ejercicio de nuestros derechos políticos, es ese instrumento poderoso, como lo es el voto, que a través del ejercicio de este derecho se pueden transformar las realidades que realmente están transitando la mayoría de los venezolanos en el día a día. Fíjate que es tan importante, Alba, y tan poderoso este instrumento del voto, que es precisamente que vemos cómo, no solamente desde instancias como la Asamblea Nacional Constituyente, sino cuando vemos también una omisión de, bueno, imagínate tú, desde el año 2016 que se instaló formalmente la Asamblea Nacional, ya vamos para más de 2 años,
2 años y medio, ya vamos para 3, de instalada la Asamblea Nacional, y resulta que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no ha resuelto la impugnación en contra de los diputados del Estado Amazonas. Todo esto ni tampoco en el caso de Andrés Velázquez, ¿no? Que fue y tampoco posterior. En sede administrativa, aquí en el Consejo Nacional Electoral, después de haber admitido el recurso contra el acto de totalización, adjudicación y proclamación de la gobernación del Estado Bolívar, tampoco ha habido una respuesta oportuna. Todas estas son señales, Alba, que van más bien orientadas, a mi juicio, a desmovilizar al venezolano de lo que corresponde al voto. Exacto. Y frente a esa disyuntiva lo que hace es que potencia, por eso te señalaba lo perverso de todas estas circunstancias, que la voz del soberano se vea distorsionada al no ser expresada de forma mayoritaria por todos los venezolanos. Queda entonces claro, rector, que para usted, como decía, pues en un titular de una reciente entrevista que dio, que fue muy interesante porque además fue también muy polémica, ¿no? Porque la gente decía, bueno, el rector está llamando a votar masivamente. Es muy diferente de llamar a votar masivamente a decir que si la mayoría no vota, la minoría puede tener el poder. Correcto. Ese es un poco el planteamiento que usted decía. Correcto, así es. ¿Queda entonces así para usted? O sea, yo voy a repetir la pregunta que le hacía anteriormente. No. ¿Está blindado el proceso? El voto, usted decía que el voo, hay que rescatar el voto universal como tal, la universalidad del voto, correcto, decía usted. Así es. Pero ciertamente hay ahí esa cosa para nosotros que no terminamos de decidirnos por primera vez, porque el venezolano tiene siempre ese deseo de ir a votar y te levantas entusiasta el día de las elecciones y vas y votas. Hoy en día todavía a estas alturas hay discusiones entre las personas. Correcto. Cuando hablamos del proceso electoral tenemos que distinguir en una primera etapa lo que corresponde al entorno político, de cómo se está dando esta elección. Estamos hablando, como les decía, convocatoria por un ente distinto al Consejo Nacional Electoral, modificación de la temporalidad de la elección de diciembre para el mes de mayo. No podemos olvidar lo que ha sido por vía también de la propia ANC y del Tribunal Supremo, que sobrevenidamente modifican de hecho, no de derecho, la ley de partidos políticos de alguna manera ilegitima desde el punto de vista de hecho, ilegaliza a partidos políticos fundamentales del sistema político venezolano, y también lo que tiene que ver con inhabilitaciones de dirigentes políticos fundamentales. Todo esto con un propósito. Los reparos no se permitieron. Sí, claro, todo esto con un propósito que no es otro que precisamente alejar al venezolano de, como lo señalaba yo recientemente, empujar a un grupo de venezolanos fuera de el tema de la participación política formal. Por eso es que precisamente frente a esas circunstancias, yo creo que la voz poderosa del venezolano a través del voto es fundamental. Ahora, cuando vemos la otra aunque esfera, sea típico. Claro, porque es que, en definitiva, Alba, lo que no podemos nosotros permitir es que bajo ninguna circunstancia las instituciones, lejos de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, te los menoscaben, te los debiliten. ¿Cómo puedes tú reinstitucionalizar el Estado venezolano? ¿Cómo puedes tú hacer que la visión que tengan los venezolanos sea la que precisamente se transfiera, se visualice, sea tangible en el quehacer del día a día de los venezolanos? No es sino a través del voto, y que las personas que usted quisiera que sean parte de la toma de decisiones del país puedan hacerlo a través del voto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el rector Luis Emilio Rondón, desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, en directo con Alba Cecilia, y definitivamente pues tenemos un buen rato, afortunadamente, que por delante para conversar con él sobre este y muchos temas más. Así que vamos a hacer la pausa y venimos en solo minutos, recordándoles siempre que mi outfit, mi vestuario del día de hoy y mis accesorios son todos de Tienda Charrasca. Gracias una vez más por ese apoyo. Ya venimos.